Era un verano caluroso de 2017, y yo estaba sentado en mi porche disfrutando de una cerveza después del trabajo. Todo estaba tranquilo. El sol se ponía y el aire era fresco. De repente, algo llamó mi atención desde el otro lado de la calle. No sabía exactamente qué era, solo veía una luz muy brillante en el cielo, como si fuera algún tipo de ovni. Al principio, no estaba seguro, así que me quedé sentado y observé. La luz se acercó a mi casa, flotando casi sobre el techo del garaje. En ese momento, supe que no era un avión convencional ni un dron. No había ningún sonido, y la luz simplemente se quedó suspendida sobre nosotros durante varios minutos. Sin aviso, y sin hacer ningún ruido, comenzó a moverse hacia arriba, ascendiendo en el cielo a una velocidad increíble. Luego, se apagó y desapareció en el horizonte, dejando un rastro brillante que duró varios segundos antes de evaporarse completamente. Estaba atónito. No era posible no sentirse perplejo cuando algo así sucede. La forma en que desapareció sin dejar rastro fue espeluznante. Estaba tan sorprendido que no tuve la presencia de mente de tomar fotos o videos. Para cuando entré a buscar mi cámara, ya se había ido. Al día siguiente, movido por la curiosidad, hice algunas investigaciones y encontré incidentes similares a lo que había visto, pero ocurridos en diferentes partes del país. Me gustaría pensar que había una posibilidad de que fuera algún tipo de nave espacial alienígena que se había quedado sin poder y que estaba tratando de acceder a la electricidad. Pero, admito, eso probablemente es un pensamiento un poco ridículo. Sin embargo, la forma en que apareció sin aviso y se fue de la misma manera es sospechosamente similar a cómo la gente describe los avistamientos de ovnis. Cuando vivía en Australia, había muchos reportes de ovnis alrededor de Perth. Los medios hacían especiales sobre ellos cada 2 semanas, e incluso teníamos nuestro propio programa de televisión tipo X-Files, donde seguían a diferentes grupos de australianos que salían a cazar ovnis los fines de semana. Era bastante emocionante. Pero en serio, dudo que los aliens desperdiciaran su tiempo flotando sobre mi casa si solo querían pasar el rato. El rastro de luz fue increíblemente brillante y duradero. Si hubiera sido un dron con una potente luz, habría escuchado algún tipo de sonido de motor. No tengo pruebas más allá de mi propia cuenta como testigo, pero creo que estos incidentes en general merecen ser mencionados. No sería la primera vez que alguien presenta pruebas después de ver algo así. He renunciado a la idea de averiguar qué fue exactamente. Si fue algún experimento secreto del gobierno o una nave espacial alienígena, ¿por qué dejaría alguna evidencia? Y, aunque hubiera tomado una foto, para cuando la hubiera sacado, el rastro ya se habría evaporado. No sé cuántas veces esto ha sucedido durante mi vida sin que yo lo supiera. Lo que es aún más aterrador es pensar si estos fenómenos han causado daño a las personas en la Tierra. Siempre he disfrutado de las caminatas en la montaña. Hay algo liberador en alejarse del ruido de la ciudad y perderse entre los árboles. Pero esta vez, me arrepiento de haberlo hecho solo. Era un fin de semana largo, y decidí explorar una zona remota que me habían recomendado. La ruta no estaba marcada oficialmente, pero un blog hablaba de una joya oculta. Una cueva en lo profundo del bosque que supuestamente tenía unas vistas impresionantes desde su entrada. Llegué al lugar al mediodía. El sendero era difícil de seguir, pero después de horas de caminar, encontré la cueva. Su entrada era estrecha, como si estuviera escondida deliberadamente. No aparecía en mi mapa, pero eso solo aumentó mi curiosidad. Encendí mi linterna y entré. Al principio, todo parecía normal. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el suelo era resbaladizo por la humedad. Caminé unos metros hasta que la cueva se ensanchó en una sala más grande. Fue ahí donde noté algo extraño. Símbolos grabados en las paredes. Eran líneas y círculos entrelazados, formando patrones que no podía entender. Tomé una foto con mi teléfono, pero la pantalla parpadeó y el dispositivo se apagó de repente. Me pareció raro,
pero asumí que la batería estaba baja. Seguí explorando, pensando que tal vez había encontrado un sitio arqueológico antiguo. Entonces escuché el sonido. Era un siseo bajo, casi imperceptible, pero constante. Provenía de más adelante, donde la cueva se volvía más estrecha. Algo en mi interior me decía que debía irme, pero mi curiosidad me empujó a seguir. Caminé hacia el sonido, tratando de hacer el menor ruido posible. El pasaje se abrió a otra sala, esta vez mucho más grande. En el centro, había una estructura que parecía un altar. Estaba hecho de una piedra negra, lisa, y emitía un brillo tenue. Pero lo más perturbador fue lo que vi alrededor del altar. Había figuras humanoides de pie, al menos 4. Eran altos, con cuerpos delgados y cubiertos de escamas que reflejaban la luz de mi linterna. Sus ojos eran amarillos, con pupilas verticales que parecían brillar en la oscuridad. Estaban de espaldas a mí, aparentemente concentrados en el altar. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si la cueva estuviera viva. Retrocedí lentamente, pero pisé una piedra que se deslizó bajo mi pie. El ruido resonó en la cueva como un disparo, y las figuras se giraron hacia mí al unísono. Por un instante, sus ojos se encontraron con los míos, y sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. No hicieron ningún sonido, pero sabía que estaban comunicándose entre ellos. Uno de ellos extendió una mano hacia mí, y el aire a mi alrededor pareció vibrar. Corrí. No miré atrás. Solo escuchaba mi respiración y el eco de mis pasos en la cueva. Sentía que algo me seguía, aunque no podía escucharlo. Cuando finalmente llegué a la entrada, el cielo ya estaba oscuro. No me detuve hasta llegar a mi auto. Desde esa noche, no puedo sacarme sus ojos de la cabeza. Siento que aún me observan, incluso cuando estoy solo en mi casa. A veces, escucho ese mismo siseo en mis sueños, como si nunca hubiera salido de la cueva. Y lo peor es que, cada vez que reviso las fotos de mi teléfono, encuentro una nueva imagen. No la tomé yo, pero siempre es lo mismo. Los ojos amarillos, observándome. En 2019, con mi novia estábamos acampando en las montañas, a una altitud muy elevada y en un lugar muy remoto. El área era tan alta y aislada que no había contaminación lumínica, por lo que podíamos ver casi todas las estrellas en el cielo en una noche clara como esa. Estábamos relajándonos, mirando las estrellas, haciendo cosas románticas típicas en las montañas, cuando comenzamos a notar que las estrellas se comportaban de manera muy extraña. Aparecían a zigzag, subían y se acercaban entre ellas, alejándose en círculos. Estábamos asombrados y no podíamos quitarles los ojos de encima. Esto duró alrededor de 2 a 3 horas. Eso no fue lo más extraño, sin embargo. Donde estábamos acampando, teníamos una vista clara de una abertura entre 2 montañas. Alrededor de las 2 de la mañana, noté una luz brillante entre las 2 montañas. Era muy brillante, así que le di un codazo a mi pareja para que mirara. Estábamos viendo una enorme estrella amarilla y blanca subir rápidamente y luego dirigirse hacia nosotros. Ella, que no se asusta fácilmente, estaba tan asustada que casi me rompió la nariz intentando esconderse completamente en la tienda de campaña, con los 2 gritando. La estrella se detuvo justo encima de nosotros. Antes de que ambos entráramos en pánico, parecía tener una forma de diamante y era extremadamente brillante. Eso no fue lo más extraño. Dentro de la tienda, la luz no se filtraba a través de la tela. No hacía ningún ruido, por lo que no era un dron ni nada parecido. Era demasiado grande para eso. Pareció que solo unos segundos después, ambos estábamos tranquilos, mirando las estrellas de nuevo como si nada hubiera pasado hasta el amanecer. Si solo uno de nosotros hubiera experimentado esto, podría haber intentado encontrar una excusa, pero ambos confirmamos nuestras historias y vimos exactamente lo mismo. No puedo explicarlo. Al hablar de ello, o, en este caso, al escribirlo,
Siento como si estuviera mintiendo y mi pareja siente lo mismo, como si nunca hubiera sucedido. Cuanto más intento recordar esa noche, menos puedo recordar, y él siente lo mismo. Es como si algo estuviera tratando activamente de hacerme creer que no vi lo que vi o de hacerme dejar de hablar de ello. ¿Alguien más ha experimentado algo así? ¿Alguien tiene algunas respuestas? Me encantaría saber. Solía trabajar en la Antártida, como parte de un equipo de investigación estudiando patrones climáticos. Era un trabajo en su mayoría rutinario: recolectar muestras de núcleos de hielo, medir gases atmosféricos, ese tipo de trabajo que se siente importante, aunque no sea emocionante. Pero todo cambió cuando nos topamos con algo enterrado profundo en el hielo, algo que no pertenecía allí. La estación estaba aislada, como todas las estaciones antárticas. Éramos 10 personas estacionadas allí durante 6 meses. El frío y el silencio te afectan después de un tiempo, pero te acostumbras. Teníamos unas pocas máquinas de nieve, equipos de radar y herramientas de excavación y perforación. Fue durante una de nuestras encuestas, a unos 20 kilómetros de la estación principal, que detectamos algo extraño. El radar captó una anomalía bajo el hielo. No era inusual encontrar vacíos o capas de material inusual, pero esto era diferente. La forma era demasiado regular, demasiado simétrica. Estaba enterrado a unos 300 metros de profundidad. Marcamos la ubicación y la reportamos a la estación, esperando analizarla más tarde, pero la curiosidad nos superó. Un equipo de 4, incluyéndome a mí, decidió investigar. Nos tomó 2 días instalar el equipo y empezar a perforar. El hielo era espeso y duro, pero avanzamos. Al cuarto día, rompimos en un espacio hueco. Al principio, pensamos que era una cueva. Las paredes eran suaves, casi pulidas, pero no parecían de roca o hielo. Tenían una cualidad metálica, pero el material estaba frío, más frío que el hielo circundante. El aire dentro era delgado, pero respirable. No podíamos explicarlo. No había signos de cómo se había formado el espacio o por qué no había colapsado bajo el peso del hielo encima. Al movernos más profundo, encontramos lo que parecía ser una estructura. No era grande, tal vez del tamaño de un pequeño hangar de aviones, pero era claramente artificial. Las paredes estaban cubiertas de patrones extraños, líneas y símbolos que brillaban suavemente, pulsando como un latido. Ninguno de nosotros podía entender cómo funcionaba. No había costuras, remaches, ni forma evidente de su construcción. En el centro de la estructura había un objeto. Era grande, del tamaño de un autobús, y tenía forma de lágrima. Tenía el mismo brillo metálico que las paredes, pero parecía vivo. No se movía exactamente, pero había una energía en él, un zumbido que se sentía en los huesos. Nos dimos cuenta de que no era solo un objeto, era una nave. No la tocamos al principio. Nadie quería ser el primero en romper algo que había estado enterrado quién sabe por cuánto tiempo. Tomamos fotos, recolectamos muestras del hielo alrededor y documentamos todo, pero cuanto más tiempo pasábamos en la cámara, más inquieto me sentía. El zumbido no era solo ruido, era como si estuviera dentro de mi cabeza, resonando de una manera que no podía ignorar. La decisión de abrir la nave no fue nuestra. Cuando reportamos nuestros hallazgos, los superiores de la organización de investigación enviaron instrucciones para proceder. No nos dijeron mucho, solo que teníamos que examinarla más de cerca. Un equipo de ingenieros llegó una semana después, trayendo equipo especializado. Fue cuando las cosas empezaron a salir mal. Los ingenieros trajeron una herramienta de corte, algún tipo de láser de alta potencia, para perforar la cubierta. Tan pronto como empezaron, el zumbido se intensificó. No era solo sonido, era una vibración que sacudía toda la cámara. Los símbolos en las paredes empezaron a cambiar, desplazándose y reorganizándose como si reaccionaran a lo que estábamos haciendo. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se estuviera succionando de la habitación.
Entonces, la nave se abrió por sí sola. Una costura apareció a lo largo de su lateral y la forma de lágrima se abrió. Dentro había cápsulas, unas 12, dispuestas en círculo. Cada una estaba llena de un líquido transparente y suspendidos dentro había seres. No eran humanos. Eran altos, con miembros alargados y piel pálida y lisa. Sus ojos eran grandes y oscuros, y sus rasgos eran afilados, casi insectoides. No se movían, pero no parecían muertos. Parecían preservados, como si estuvieran durmiendo. Los ingenieros no se detuvieron. Empezaron a tomar muestras de las cápsulas, analizando el líquido, tratando de entender con qué estábamos lidiando. Pero cuantas más perturbaciones hacían a la nave, más intenso se volvía el zumbido. Al segundo día, era ensordecedor, y el aire en la cámara se volvió casi insoportable. Se sentía cargado, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Al tercer día, los seres despertaron. Estaba en la estación principal cuando sucedió. El equipo en el sitio nos llamó por radio, asustado, diciendo que las cápsulas se habían abierto y los seres estaban moviéndose. La señal se cortó antes de que pudieran explicar más. Tratamos de contactarlos, pero solo había estática. Un grupo de nosotros nos equipamos y salimos hacia el sitio, pero cuando llegamos, la cámara estaba vacía. La nave aún estaba allí, pero las cápsulas estaban abiertas y los seres habían desaparecido. Los ingenieros también habían desaparecido. No había signos de lucha, ni sangre, ni huellas en la nieve afuera, solo nada. No nos quedamos mucho tiempo. El zumbido era aún más fuerte, y los símbolos en las paredes parpadeaban, cambiando de patrones que dolían a la vista. Empacamos lo que pudimos y nos fuimos. En las semanas siguientes, empezamos a ver cosas. Luces extrañas en el cielo, sombras moviéndose donde no deberían. El equipo fallaba constantemente, y los animales en la zona, como focas y pingüinos, desaparecían. Algunos del equipo decían que escuchaban voces, susurros en el viento, pero yo nunca lo hice. Lo que sentía era peor, la sensación de ser observado todo el tiempo, incluso cuando estaba solo. Eventualmente, la organización cerró la estación. Lo llamaron una decisión logística, pero todos sabíamos la verdadera razón. Lo que habíamos descubierto no estaba destinado a ser encontrado. Dejé la Antártida después de eso. No podía quedarme. Los recuerdos eran demasiado frescos, demasiado crudos. Pero incluso ahora, a medio mundo de distancia, a veces siento ese zumbido, tenue y lejano, como si estuviera esperando. Mi familia ha trabajado en esta granja por generaciones. La vida aquí es tranquila, predecible. Cultivamos maíz, criamos algunas vacas, y rara vez vemos algo fuera de lo común. Pero hace 3 noches, algo cambió. Eran cerca de las 11 de la noche. Estaba sentado en el porche, disfrutando del silencio después de un largo día de trabajo, cuando noté algo extraño. Una luz brillante se encendió sobre el maizal, demasiado grande y brillante para ser una linterna o un vehículo. Al principio pensé que era un helicóptero, pero no había ruido, ni siquiera el zumbido que hacen los drones. Me levanté para ver mejor. La luz no parpadeaba, y su color era extraño, una mezcla de azul y blanco que parecía pulsar. Agarré mi linterna y caminé hacia el maizal. A medida que me acercaba, las hojas del maíz parecían moverse solas, como si una ráfaga de viento las agitara, aunque el aire estaba completamente calmado. Entonces vi la nave. Era circular, flotando a unos 10 metros sobre el suelo, con un borde que giraba lentamente y emitía un brillo tenue. No tenía ventanas ni puertas visibles, pero su superficie reflejaba el maizal como un espejo distorsionado. Me quedé congelado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. De repente, un haz de luz descendió de la nave, iluminando un círculo perfecto en el suelo. El maíz dentro del círculo se dobló,
aplastado contra la tierra como si algo invisible lo hubiera presionado. Entonces, escuché un sonido, un zumbido bajo, casi como un canto, que parecía resonar en mi pecho. «Esto no puede estar pasando», susurré, más para convencerme a mí mismo que para cualquier otra cosa. El zumbido cesó y la luz se apagó. Por un momento, pensé que la nave se iría, pero entonces algo más ocurrió. Una figura salió del círculo iluminado. Era alta, delgada, con extremidades largas y una cabeza desproporcionadamente grande. Su piel brillaba con un tono grisáceo, casi translúcido bajo la luz de la nave. Sus ojos eran enormes, negros y sin pupilas. No caminaba, se deslizaba, como si flotara unos centímetros por encima del suelo. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí como si algo invisible me estuviera manteniendo en su lugar. Entonces, lo escuché. No habló con palabras, pero una voz resonó en mi cabeza, clara y precisa. «No temas. Estamos observando». Quise gritar, pero no pude. La figura se acercó más, y mi visión comenzó a nublarse. Antes de perder el conocimiento, vi cómo otra figura emergía del círculo, moviéndose con la misma gracia antinatural. Cuando desperté, estaba en el porche, como si nada hubiera pasado. Miré mi reloj. Habían pasado 2 horas. El maizal estaba quieto, pero al acercarme, vi el círculo perfecto en el suelo, con las plantas aplastadas en espiral. Desde esa noche, las cosas no han vuelto a ser normales. Las vacas han empezado a comportarse de forma extraña, siempre mirando hacia el maizal, como si algo estuviera allí. A veces, en la madrugada, veo luces parpadeando en el horizonte, demasiado cerca para ser estrellas. Y cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz en mi cabeza. «Estamos observando».